Cordial saludo para todos, tutor y compañeros. A continuación se realiza una exposición del escenario 2 en el área de diseño de planta en ingeniería industrial. La presentación es realizada por mi persona, Yami Rodrigo Valencia Muñoz, identificado con el código 16289043. A continuación se da solución a las diferentes preguntas del cuestionario relacionadas con el escenario 2 y mediante estas preguntas se explica brevemente el trabajo realizado durante esta sección. La primera pregunta: ¿cuál es el producto final del sistema productivo modelo? En respuesta se tiene que el producto final es un cacao en polvo o la producción de cacao en polvo a partir de la transformación de granos de cacao fermentados y secos mediante un proceso de tipo industrial. Las características como producto final de este cacao en polvo, pues en primer lugar se genera un nombre de tipo comercial, pues que se le podría denominar como cacao en polvo natural. La presentación esperada o que se requiere o que se identifica en este documento es una presentación en polvo fino de color marrón oscuro y en empaques de 250 gramos. Se presume pues una pureza de alta concentración de sólidos de cacao, generalmente superior al 90%. Se estima un contenido graso entre un 10 y un 12% dependiendo del proceso pues de prensado que se elabore. Dentro de sus propiedades pues se le mide una humedad, se espera que sea inferior al 5% para garantizar pues su adecuada conservación. Y lo más importante que sería las propiedades de aroma y sabor, y se requiere que sea un sabor y un aroma intensos y característicos del cacao natural, obviamente sin aditivos. Se espera dentro de la funcionalidad del producto pues que sea una materia prima propia de la industria de los alimentos y las bebidas, y pues además que se utilice en la elaboración tanto de la parte de chocolatería, repostería, bebidas instantáneas, cereales y postres. Y lo principal de todo, que que tenga un aporte nutricional, pues debido a sus diferentes componentes, ¿no? Como los antioxidantes naturales, eh, conocidos como flavonoides, los minerales como el magnesio y el hierro, entre otros. Y se espera pues un valor agregado en los productos gourmet del tipo saludable o artesanales y en otra serie de ingredientes naturales. La pregunta número 2: ¿cuántas actividades o subprocesos conforman el modelo BPMN del sistema productivo diseñado y cuál es la secuencia de estas actividades? Entonces, durante el proceso productivo, pues nosotros identificamos unos subprocesos. Establecimos un subproceso denominado post cosecha, uno de recepción y limpieza del grano, uno de tostado, descascarillado y molienda. Estos serían los cinco primeros subprocesos. En cada uno de ellos pues se tiene unas diferentes actividades, las cuales pues son complementarias o hacen parte de cada subproceso y cumplen una finalidad en sí. Además de los subprocesos mencionados, pues, que son los cinco primeros que ocurren pues, en la producción de la obtención del cacao en polvo, también tenemos otro proceso denominado alcalinizado. Generalmente el alcalinizado, pues en muchos procesos de producción de cacao en polvo no se es mencionado o no se tiene en cuenta, debido a que este es un proceso en el cual pues se trata es como de darle un valor
alcalino y se realiza pues mediante un proceso de, por decirlo así, de un ajuste de pH a través de un calentamiento a 90 grados durante 8 horas. El objetivo de esto pues es mejorar el color del producto y dar una reducción de la acidez o la parte amarga del producto, lo cual pues le confiere un mejor sabor. Como mencionaba, esto es un subproceso que pues que va a depender pues del tipo de material o de materia prima con la que se esté trabajando. Generalmente este es un paso aparte y solamente pues se realiza cuando se tiene materias primas en los cuales se le necesita mejorar tanto la parte de color y reducir la acidez. Después de ser calinizado pues pasamos a un prensado hidráulico de licor, a una trituración de la torta o lo que le llamamos molido, un tamizado, es decir, ya la torta molida pasa un tamizado pues para darle un tamaño de partícula adecuado. Y por último, una vez se tiene el tamaño de partícula adecuado del cacao en polvo, pues se pasa a su respectivo proceso de empaque. Con base en la matriz del enfoque sistémico, ¿cuáles son las entradas, actividades y salidas del proceso productivo de la empresa modelo? Entonces, como ya se identificaron los diferentes subprocesos, en cada subproceso pues existe una entrada de materia prima. Esa entrada de materia prima pues incluye que una vez transformada esa materia prima pues me genera una salida y esa salida o ese material procesado pues pasa a un diferente destino. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, en el subproceso de post cosecha, pues como materia prima tenemos unas mazorcas maduras de cacao. Esas mazorcas maduras de cacao se convierten en granos de cacao fermentados y secos. A su vez, estos granos de cacao fermentados y secos se convierten en materia prima del siguiente subproceso, que en este caso sería el subproceso de resección y limpieza del grano. Y estos granos pues se me convierten en granos de cacao limpios y pasan pues al tostador y obviamente se me convierten en materia prima del proceso de tostado. Entonces así sucesivamente. La materia prima de cada subproceso es la salida del subproceso anterior. Y por último, pues esas mazorcas maduras de cacao al final, después de recorrer todos los subprocesos, se me convierten en un polvo de cacao terminado y empacado en la presentación requerida. ¿Cuántas máquinas se requiere por subproceso? Para calcular el número de máquinas requeridas en cada subproceso procedemos a trabajar con la fórmula de la fracción molar de máquina. Entonces esta me hace referencia a una ecuación donde tengo los valores de F que son iguales a S por Q en razón eh, del producto de E por H y R. Respectivamente, cada una de las diferentes asignaciones pues tiene un respectivo significado. Entonces F es el número de máquinas requeridas por turno. S, el número estándar en minutos por cada unidad producida. Q, el número de unidades que se va a producir por turno. E, el desempeño real expresado con un porcentaje de tiempo estándar. H, la cantidad de tiempo en minutos disponible por máquina. Y R, la confiabilidad de la máquina. Entonces, para poder desarrollar este cálculo, pues partimos de una serie de parámetros y los datos del mismo parámetro. Entonces tenemos que para este caso tenemos un total de 2 turnos. Los minutos por cada turno son de 480. El total de los minutos en los 2 turnos es de 960 y las unidades demandadas para producir el cacao en polvo es de 2000 unidades.
Para el cálculo de cuántas máquinas se requiere por su proceso, se ha aplicado la formulación anteriormente mencionada. Previamente, para establecer cada máquina, pues se ha asignado una serie de valores de tiempo, los cuales en su suma total cumplen con el tiempo dedicado por cada turno en el proceso de producción de cacao en polvo. Entonces es así que tenemos como ejemplo, para la limpieza tenemos un valor asignado, un tiempo en proceso de 90 minutos, pero el tiempo estándar por minuto es de 0.05. Ese tiempo se obtiene pues que calculando o dividiendo el respectivo el tiempo que se dedica de la limpieza durante el proceso por cada unidad. Entonces esto me da un valor de 0.05. Con estos datos y la formulación anterior obtenemos una fracción de máquina, que en este caso para el proceso de limpieza es de 0.13. Este es un valor muy por debajo de 1, entonces lo cual me indica que con una máquina es suficiente. No se requiere más de una máquina debido al valor obtenido, y así sucesivamente con cada uno de los subprocesos. Entonces tenemos en el proceso de tostado, descascarillado, tamización, trituración del grano, prensado de la torta de cacao, la molienda de la torta de cacao y el empaque en polvo. Con cada uno de ellos se calcula las diferentes fracción de máquina, y como podemos observar aquí, cada uno de los valores da una fracción muy pequeña por debajo de 1. Entonces, por ende, para cada subproceso requerimos un total de una máquina, lo cual me da un total en todo el proceso productivo del cacao en polvo, un total de 8 máquinas. En la pregunta 5, ¿qué capacidad efectiva de producción tendría la planta? Entonces, para calcular, para dar respuesta a esa pregunta, se procede a realizar los siguientes cálculos, y teniendo en cuenta pues las diferentes ecuaciones destinadas para cada uno de los conceptos. Entonces, para este cálculo se tiene en cuenta el tiempo estándar en minutos para producir una unidad de cacao en polvo, la cual se obtuvo en el punto anterior. Este valor es de 0.24, y se tiene en cuenta que el turno en minutos es de 8 horas, pero pues para este caso tenemos un total de 2 turnos, o sea 960 minutos en total. Entonces, teniendo en cuenta cada una de estas variables, pues también se apoya en otro tipo de factores como el trabajo real de la mano de obra. En este caso está calculado con un punto 85 o el 85%, y también se tienen en cuenta otros factores denominados de merma que son inherentes al proceso. En este caso sería un valor del 83% o del punto 83. Entonces, la capacidad de diseño, pues en este caso tenemos una capacidad de diseño de 4000 unidades diarias. Tengo una capacidad efectiva de 3400, una producción real de 2822 unidades y una utilización del 71% con una eficiencia del 83%. En sí, estos resultados que nos indican, entonces nos indican que la planta productora de cacao está utilizando en un 71% su capacidad instalada. Esto me quiere decir que hay un 29% de potencial sin explorar, y pues esto se puede ver a factores como los mantenimientos programados, la baja demanda, los denominados tiempos muertos o las limitaciones operativas. La eficiencia obtenida es de un 83%. Frente a la capacidad efectiva se sugiere un buen desempeño operativo. Se estima que la planta está funcionando bien en relación con los recursos y condiciones reales disponibles, es decir, el tiempo laboral, el personal, las paradas técnicas, etc. También existe un margen de mejora en la utilización, lo que indica que si se corrigen los cuellos de botella o se aumenta la demanda, se podría incrementar la producción real sin necesidad de ampliar infraestructura existente.
Eh, la capacidad efectiva del 85% sobre el diseño total se asume como normal y refleja pues unas pérdidas de tipo planificadas debido a los mantenimientos, a los cambios de turno, a la limpieza de equipos, entre otros factores que son inherentes a cualquier operación industrial. En general se puede decir que la planta presenta una operación eficiente, aunque con baja utilización de su capacidad total. Entonces se podría pensar que para un futuro se debería estar en plan de optimizar los tiempos improductivos, mejorar la programación en la producción y si la demanda lo permite incrementar la producción sin necesidad de emplear capacidad instalada, aprovechando mejor los recursos existentes. Pregunta número 6. Explique el paso a paso de la forma en que implementó el método de factores ponderados para la localización de la planta. En primer lugar, se identificaron los factores claves. Como factores claves se tuvieron en cuenta la infraestructura vial, la mano de obra, el poder adquisitivo, los servicios públicos, el mercado de demanda del producto y la competencia. Estos factores se identificaron dentro de la contextualización ofrecida por la guía. En segundo paso, a cada uno de los factores identificados se les asignó un porcentaje y estos iban de un valor de 1 a 100%. Tercer paso, se evalúa cada ubicación posible, es decir, dentro de las 3 ciudades que se nos especificó, se evaluó la infraestructura vial, la mano de obra, el poder adquisitivo, los servicios públicos, el mercado, la demanda del producto y la competencia. Y acá cada uno de esos valores se calificaron para tener en cuenta pues la posible ubicación. La calificación se dio teniendo en cuenta si se cumplía o no se cumplía pues con el criterio. El cuarto, una vez se tienen la evaluación y los criterios, se multiplica la calificación por el valor ponderado de cada uno de los factores claves. Quinto paso, se suman los resultados ponderados. Una vez se tienen los resultados ponderados en cada uno de los factores claves, pues se suman. Y por último, o el sexto paso, se selecciona la mejor ubicación. Y la mejor ubicación, pues es el resultado o el número más alto de la sumatoria de los valores ponderables. Séptima, ¿qué criterios de localización tuvo en cuenta para realizar el ejercicio y qué importancia le dio a cada uno? Bueno, en el ejercicio se ofrecieron factores como el mercado, el poder adquisitivo, la competencia, la infraestructura vial, los servicios, la mano de obra. El criterio al cual se le dio un mayor porcentaje fue al valor del mercado con un 30%, luego le siguió el poder adquisitivo con un 20%, la competencia con un 15%, la infraestructura vial con un 10%, los servicios con un 10% y la mano de obra con un 15%. En total todos sumaron un 100%. 8. ¿Qué resultados arrojó el método de factores ponderados para la localización de la planta? ¿Cuál fue la ciudad elegida de acuerdo con los criterios considerados macrolocalización? Bueno, teniendo en cuenta los factores establecidos como el mercado, el poder adquisitivo, la competencia, la infraestructura vial, los servicios y la mano de obra, pues se asignaron unos porcentajes ponderados. Como ya se mencionó, fueron de para el mercado 30, el poder adquisitivo 20, competencia 15, infraestructura vial 10, servicios 10 y mano de obra 15. Las 3 ciudades, Mosquera, Pamplona y Palmira, fueron calificadas de acuerdo a la contextualización ofrecida. Y con referente a esa contextualización, pues se les dio un valor, una calificación. Con ese valor o esa calificación se estableció, se multiplicaron entre sí los valores y se obtuvo pues un valor o una ponderación
y esas ponderaciones se sumaron al final para obtener un resultado total. Como resultado del ejercicio se obtiene que la ciudad de Pamplona con un 9.2 de calificación, pues es la que se escoge como eh, la ciudad óptima para localizar o ubicar la planta productora de cacao. Pregunta 9. ¿Cuál es la microlocalización de la planta? ¿Por qué razones se seleccionó el terreno para la ubicación de la planta? Sustente su respuesta considerando el plan de ordenamiento territorial de la ciudad seleccionada. En respuesta, se eligió un terreno ubicado en la zona de Franca de Occidente, en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, como el lugar más adecuado para la construcción de la planta procesadora de cacao en polvo. Esta decisión se fundamenta en los lineamientos establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, del municipio, que define esta zona como un área destinada al desarrollo industrial, logístico y de servicios especiales, lo que garantiza compatibilidad del uso del suelo con la actividad proyectada. Entre las razones principales que hacen de este lote elegido el más apto se destacan: primero, uso del suelo permitido. El POT de Mosquera clasifica esta zona como industrial, lo que permite la instalación de plantas manufactureras sin requerir cambios o excesiones de normas o normativas. Como segundo criterio, la infraestructura adecuada. La zona franca de Occidente cuenta con unas vías de acceso en excelente estado, disponibilidad de servicios públicos, agua, energía, alcantarillado y conectividad, y cercanía a corredores logísticos, como la calle 3 y la vía Bogotá-Facacatibá, lo que facilita la entrada de materia prima y salida de producto terminado. Otra razón fueron los beneficios tributarios y aduaneros. Al estar dentro de una zona franca, la planta puede acceder a beneficios fiscales y aduaneros que reducen los costos operativos y mejoran la competitividad en el mercado nacional e internacional. Otra razón fue la cercanía a centros de consumo y puertos secos. La ubicación facilita la distribución del producto tanto en el mercado interno, principalmente en Bogotá y la región centro del país, como en el mercado externo a través de la conexión de puertos y aeropuertos. Y por último, se tuvo en cuenta la viabilidad ambiental y legal. El terreno cumple con todas las normatividades ambientales y de salubridad industrial y simplifica los trámites de licenciamiento para la operación de la planta. Al final de este trabajo, el escenario 2 se presentan 6 conclusiones. En la primera, dice que el desarrollo del diseño inicial del sistema productivo permitió establecer etapas claves del proceso industrial. En pocas palabras, se establecieron las etapas del proceso productivo y se identificaron, y con esa identificación pues se logró desarrollar el respectivo trabajo. Como segunda conclusión, se identificaron y se reconocieron las bases para el diseño detallado de una planta de producción de cacao en polvo, ya que se permitió identificar requerimientos técnicos, necesidades de espacio, posibles restricciones normativas o logísticas que deben considerarse en el momento de su localización y puesta en marcha. En pocas palabras, esto quiere decir que además de identificar los diferentes procesos y subprocesos, pues también se identificaron las condiciones técnicas requeridas, así como las especificaciones o las valoraciones a tener en cuenta para el lugar en el cual se pretende ubicar la planta. La tercera conclusión. En este trabajo se aplicaron herramientas teóricas como el método de factores ponderados para tomar decisiones objetivas sobre la localización y disposición de la planta, reforzando la importancia del análisis técnico en el diseño de sistemas productivos. Como cuarta conclusión, tenemos que una correcta selección del terreno es un factor que es determinante para el éxito del proyecto industrial. En este caso, pues se estableció un lote en la zona de Franca Occidente de Mosquera, Cundinamarca, debido a que pues presenta una ubicación estratégica cumpliendo con el plan de ordenamiento territorial municipal y pues diferentes facilidades logísticas.
Como quinta conclusión, se permitió establecer que en el análisis del entorno permite identificar ventajas competitivas de la zona, como acceso a servicios públicos, cercanía a vías primarias y disponibilidad de la mano de obra, lo que podría facilitar la operación eficiente de la planta. Esto da a entender de que, pues, si tengo establecido el lugar geográfico y sus diferentes condiciones y contextualización, pues eso es un factor que me va a permitir realizar una correcta y adecuada evaluación. Y esto me va a permitir dar unos valores ponderados que al final van a incidir en la calificación y me van a permitir escoger o seleccionar el mejor lugar para ubicar la planta productiva, que en este caso pues era nuestra planta productora de cacao en polvo. Y por última conclusión, se tiene que la selección adecuada de la maquinaria es fundamental para garantizar la eficiencia del sistema productivo, y que en esta fase se definieron un conjunto de equipos claves para el procesamiento de cacao, lo que incluye una serie de equipos relacionados en cada uno de los diferentes subprocesos, y cada uno de ellos cumple una función diversa y específica. Por último se presentan las diferentes referentes bibliográficas y así se da por terminado la presentación.